Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, en el momento en que vean este vídeo. Vamos a hablar hoy día sobre polígonos en el curso de geometría, capítulo 9 de su libro, ¿ya? Capítulo 9. Nuestro objetivo, nuestra propuesta es aplicar correctamente los teoremas fundamentales, propiedades adicionales de los polígonos, ¿ya? Esto es aplicar correctamente los teoremas fundamentales y las propiedades adicionales de los polígonos. Utilizar adecuadamente los nombres de los polígonos. Entonces, nuestro propósito es eso: teoremas, propiedades y mencionar correctamente el nombre de los polígonos. ¿Ya? Entonces, tenemos polígono. ¿Qué es un polígono? La definición es una línea poligonal cerrada, es la figura formada por tres o más segmentos que se unen de 2 a 2, o es toda figura cerrada que tiene varios lados. Básicamente, la definición de polígono es eso: poli, varios, gono, lado, varios lados. ¿Ya? Eso, tenemos los polígonos. Los elementos principales son, por ejemplo, acá, el A es un vértice, B, C, D, E, etcétera, ¿no? Son vértices, tenemos ángulos internos, ángulos internos, ángulos internos, ángulos internos, y también tenemos los ángulos externos, por ejemplo, beta, ¿no? Beta, teta 1, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, etcétera, son externos. El elemento más importante: lados, vértices, ángulos internos y externos. Son los polígonos, ¿ya? Ahí estamos mencionando y observando sus elementos. Polígonos, figura geométrica con varios lados. Luego tenemos ahí, como ustedes observan, clase de polígonos. Clase de polígonos. Polígono convexo y polígono no convexo. ¿Cuál es la diferencia entre dos? En los polígonos convexos vamos a analizar de dos formas. Con respecto a los ángulos internos, y cuando trazamos una recta sobre ello. Esas son dos formas de reconocer un polígono convexo. ¿Ya? Con respecto a los ángulos internos, todos los ángulos internos de un polígono convexo son menores que 180 y mayores que 0. ¿Ya? Los ángulos internos de todo polígono convexo, todos son menores que 180, mayor que 0 grados. ¿Entendido? Todo. Acá puede ser, por ejemplo, 150, menor que 180. 100 o otro que sea 60, que son polígonos convexos. Todos son, los ángulos internos son menores que 180 y mayor que 0. O sea, el ángulo, si analizamos más el ángulo interno, ¿sí? El ángulo interno alfa va a ser mayor que 0 y menor que 180. A eso se le llama polígono convexo con respecto a los ángulos internos. Ahora, ¿qué sucede cuando trazamos una línea recta? Mira, esta línea recta, ¿en cuántos puntos lo está chocando el polígono con respecto a su lado? ¿En cuántos puntos? Un punto, 2 puntos, ¿verdad? Nada más, en 2 puntos. Y si trazo nuevamente otra rectita por acá, por ejemplo, al polígono, no al otro, sino al polígono, ¿en cuántos puntos lo está cruzando? ¿En cuántos puntos? Cuenta, un punto, 2 puntos, nada más, ¿sí o no? Entonces, a esos polígonos se llaman convexos. Se pueden analizar de dos formas: con respecto a los ángulos internos y con respecto, o al trazar una recta que choque en 2 puntos, nada más, en 2 puntos. ¿Ya? Lo que no ocurre, pues, lo que no ocurre lo mismo es con el polígono no convexo, o sea, cóncavo también que se llama. En el cóncavo, ¿qué sucede? Mira qué sucede. Mira qué sucede. ¿Ya? Mira qué sucede. Acá está también con respecto al ángulo interno y con respecto al trazar una recta sobre ella, ¿no? Entonces, de esas dos formas analizamos, ¿no? En un polígono no convexo, al menos tiene un ángulo interno mayor que 180.
Basta que un ángulo interno sea mayor que 180, el polígono ya no es convexo. Ya no es convexo. O llamado también, este polígono es cóncavo. Basta que un ángulo interno sea mayor. Por ejemplo, este es agudo, este es agudo, este es obtuso, obtuso, pero hay un angulito que ya pasó de 180. Entonces, a eso se le llaman polígono no convexo, llamado también cóncavo. ¿Y qué sucede cuando trazamos una recta, por ejemplo? Cuando trazamos una recta sucede lo siguiente, mira, por ejemplo ahí, ¿no? Observa, en cuántos puntos se está cortando al polígono, a su lado del polígono, esta recta. 1, ¿se da cuenta? 2, 3 y 4, ¿sí o no? Ya la recta, por cualquier parte que pase del polígono, ya está cortando en 4 acá, por ejemplo. Puede cortar inclusive en 2, bueno, es lo mínimo, pero otra recta, cualquier recta que pase, ya pasó más de 2. Entonces, cuando pasa más de 2, al cortar el polígono, en su lado, o sea, se le llaman polígonos no convexos, o llamados también cóncavos, ¿no? Esos son dos polígonos que se deben conocer, convexos y no convexos. Polígonos. Polígono equilátero. Equilátero, lados iguales, ¿no? Su nombre siempre, X, igualdad. X, equidad, igualdad. Lados iguales. ¿Ya? Lados iguales. X igual láteros, lados. Igual lados. Igual lados. Si esto vale 8, 8, 8, todo va a ser 8. ¿Ya? Y luego tenemos el polígono equiángulo. Ahora sí. X igual ángulo. Los ángulos internos son iguales. Eso se llama equiángulo. ¿Ya? Equiángulo. Polígono regular. Un polígono regular cuando cumple los dos anteriores. Un polígono es regular cuando cumple con las dos anteriores. Que tienen que ser ¿qué? Equilátero y polígono regular entonces. Tienen que ser equiláteros, lados iguales y ángulos internos iguales. A todo ese polígono que tiene lados iguales y ángulos internos iguales se le llaman polígonos regulares. ¿Ya? Y luego tenemos polígonos según el número de lados. Ya esto conocen ustedes ya. El polígono de menor lado se llama triángulo, cuadrilátero, cuatro lados, pentágono, cinco lados, hexágono, hectágono, octágono, nonágono, eneágono, o eneágono, decágono, endecágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono y polígono de lados. ¿Ya? Lo que tienen nombres específicos son triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono, octágono, nonágono, eneágono, decágono, endecágono, oncelado, dodecágono, pentadecágono, icoságono, y lo demás se le dice por el número de lados, ¿no? ¿Cómo se llama el polígono de 13 lados? Polígono de 13 lados. Polígono de 17 lados, polígono de 17 lados. Polígono de 27 lados, polígono de 27 lados. Así nomás se le menciona, ¿ya? Entonces, conociendo polígonos, decía también que nuestro propósito era conocer sus propiedades y sus teoremas, ¿ya? Por ejemplo, la primera propiedad que deben ustedes grabárselo en la cabecita es esto de acá. Suma de ángulos internos, 180, n-2. N que viene a ser número de lados. Suma de ángulos internos, 180 por n-2. Suma de ángulos externos, 360. Suma su número total diagonales, n por n-3 sobre 2. N viene a ser el número de lados. Diagonales de un solo vértice, n-3. Diagonales medias, n por n-1 sobre 2. Diagonales de vértices consecutivos. ¿Ya? Mayormente se utiliza más la suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, número total diagonal. Los demás son complementarios. Regulares o equiángulos. Un ángulo interno, como hayamos un ángulo interno de un polígono equiángulo, 180 por n-2 sobre n. Como hayamos un ángulo externo, 360 sobre n. Su ángulo central, 360 sobre n. Estas formulitas grábenselas. Partiendo de esta formulita vamos a solucionar los problemas planteados en su libro. Aparte de conocer las características, los elementos, clasificación, más que todo en el desarrollo, en este tema, en este capítulo vamos a hacer aplicación de las propiedades que estoy mencionando, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en la cabeza cada propiedad para que lo puedan aplicar correctamente.
Acá, por ejemplo, dice, problema número 1, dice, ¿cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Te está hablando de diagonales. Entonces yo tengo que recordarme la formulita del total de diagonales. Diagonales total, vamos a poner formulita diagonales totales. ¿Cómo se hallaba la cantidad de diagonales de un polígono? N por N menos 3 sobre 2. Esa es la formulita para hallar el total diagonal de un polígono. Acá dice, ¿cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Me está dando ya total diagonales. ¿Cuánto es? 44. Es igual. N tengo que hallar. N por N menos 3 sobre 2. Acá ya me están dando el total diagonal. Por lo tanto, 2 que multiplica 88 es igual. N por N menos 3. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado ese mismo número de acá me salga 88. Creo que sale 11 por 8, ¿no? ¿Está bien? Entonces yo automáticamente razono y digo 11 por 8. ¿Sale o no sale 88? Sí, sale 88. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N vale 11. Porque 11 menos 3 sale 8. 11 por 8, 88. Por lo tanto, el polígono tiene 11 lados. 11 lados. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 11 lados? Endecágono, no te olvides. El polígono que tiene 11 lados se llama endecágono. Sí. Endecágono. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, mire, cómo vamos a utilizar la formulita, el teorema o la propiedad para hallar lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el polígono que tiene 44 diagonales? Ya el número total diagonal ya me dan, hallo, lo que tengo ya es el número de lados. Está viendo el número de lados, sé que el polígono es. Continuamos y hallamos el problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Hallar el número diagonal. Mira, nuevamente me piden el número diagonales de un polígono regular cuyo ángulo exterior, dice, cuyo ángulo exterior mide 44 grados. Acá me están hablando del ángulo exterior, propiedad del ángulo exterior. Dice, del ángulo exterior, no están pidiendo de la suma, te están pidiendo del ángulo exterior. El ángulo exterior es igual a 360 grados sobre el número de lados, ¿ya? Sobre el número de lados, repito. Hallar el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo exterior mide 40. Ángulo exterior come, entonces, ángulo exterior ya me dan, ¿cuánto vale? 40. 40. 360 sobre n. Vamos a hallar n. Pasa a multiplicar y pasa a dividir. Entonces, n en este caso vale 360 entre 4. ¿Cuánto es? O 40 entre 40. Serapio Ponce se elimina. 36 entre 4, n vale 9. O sea, el polígono tiene 9 lados, pero no me piden cuántos lados tiene. Me están pidiendo el número diagonal. Entonces, nuevamente aplico número diagonales acá. Ya tengo que el polígono tiene 9 lados, ahora sí. Diagonales totales. Diagonales totales. No te olvides que la diagonal total será n por n menos 3 sobre 2. Reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 9 por 9 menos 3 sobre 2. Haciendo operaciones a simple vista, acá es 9 menos 3, ¿cuánto es? 6, ¿no? 6, 6 entre 2, está 3, 9 por 3, 27.
El polígono que tiene 9 lados tiene 27 diagonales. ¿Ya? El 9 lados es el nonágono o el eneágono y tiene 27 diagonales. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que ustedes se graben las formulitas para poder aplicarlos o las propiedades de los teoremas para aplicarlos en la resolución de problemas. Vamos a hacer uno más, a ver, para que ustedes vayan avanzando. ¿Ya? A ver, las 5. Las 5, a ver. ¿Qué dice la 5? ¿Cuántos lados tiene el polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores y exteriores sale 3080? 3780. A ver, si me equivoco un ratito para mirar el libro. Ya, ¿cuántos lados tiene el polígono en la cual la suma de sus ángulos interiores y exteriores es 3780? Dice, ¿cuántos lados tiene un polígono en la cual la suma de sus ángulos interiores, la suma de ángulos interiores, vamos a sumar ángulo interior con el ángulo exterior y el resultado debe salir 3780. ¿Ya? Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono en el cual la suma de sus ángulos interiores y ángulos exteriores nos da 3780? Entonces, ángulo interior. Tienen que saber la formulita. 180 por n menos 2 sobre n. ¿Ya? Más ángulo exterior 360 sobre n igual a 3780. Y desarrollamos fracción homogénea acá, entonces quedaría 180n menos 360 más 360 igual a 3780, pero n, porque esto se queda sobre n y pasa a multiplicar. Si nos damos cuenta, simplifica esto, ¿no? ¿Sí o no? Simplifica. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Acá hay un 180n. A ver. 180n, 180 por 2, 360 más 360 se va a quedar sobre n. Ah, no, la suma de ángulos entonces la suma acá eliminamos, aquí hay un detalle, a ver. La suma de ángulos interiores, ¿no? La suma, nos están pidiendo la suma, entonces ya no va esto. ¿Ya? Entonces ahí verificamos, ¿ya? Entonces, ya no sobre, están pidiendo la suma, ¿ya? La suma es 180 por n menos 2 más 360, es igual a 3780. 180 por n, 180n, 180 por n, 360 más 360, que es la suma de ángulos exteriores. Eliminamos, quedaría 180n es igual a 3780. Ahora, ¿qué hacemos con eso? N es igual a 3780 entre 180. Simplificamos un 0, ¿está bien? Un 0 y un 0 simplifican, ¿ya? Entonces quedaría 378 entre 18. 378 entre 18 dividan 378 entre 18. A ver, 378
entre 18. ¿Ya? 21. Entonces ya tenemos, dice, cuántos lados tiene el polígono que tiene esas características que aplicamos. Tiene 21 lados. Que se llama polígono de 21 lados. Listo. Entonces, ¿ya? Entonces nuevamente repito, ¿cuántos lados tiene un polígono en la cual la suma de ángulos interiores, la suma de ángulos interiores y la suma de ángulos exteriores resulta que es 3780? La suma de ángulos interiores es 180 por n-2 y la suma de ángulos exteriores es 360. Lo sumamos, hacemos la operación y nos sale 21. ¿Ya? Muy bien, chicos, a repasar para que participen de manera adecuada en la clase que nos toca de manera virtual por este medio. Gracias, nos vemos.